se habla de la violencia escolar, ¿qué tipo de problemas se pueden estar manifestando en el aula? ¿De dónde vienen esos conflictos? ¿O surgen directamente desde el ámbito escolar? Lo primero que habría que distinguir es la violencia en la escuela de la violencia escolar. La violencia en la escuela es aquella que se suscita, que se genera por el propio clima institucional que vive la escuela. Sin embargo, la violencia escolar es aquella que aparece, o en la escuela es aquella que aparece que viene de la familia o viene desde la sociedad y se manifiesta dentro de la escuela, que en general es la más común. Hay pocas situaciones propiamente institucionales que van a generar episodios tan graves de violencia. ¿Cuáles son aquellos episodios, por ejemplo, cuáles son aquellas emergentes o condiciones que favorecen esos comportamientos? Una sanción, una baja nota, una agresión de una profesora hacia un alumno, que son las que pueden llegar a generar la violencia escolar propiamente dicha. Pero la violencia en la escuela, en general, que es la más común, la que nosotros a diario conocemos, es aquella agresión, por ejemplo, que se manifiesta entre compañeros o que se manifiesta muchas veces de maestra, de la madre del niño hacia la maestra, que también es grave, bastante grave, pero sobre todo la de los rivales, ¿no? La de los pares. Creo que esto ha ido como increyendo, ha ido incrementándose. Desde el año 2003 nosotros podemos como puntualizarlo con el caso en Buenos Aires, Carmen de Patagones, donde un niño mató a 3 compañeros. Creo que a partir de ahí se sucedieron como muchos actos, nosotros decimos en reflejo o en cascada, que aparecen como copiando, imitando esos modelos de agresividad. Ahora, ¿se están copiando, imitando esos modelos o salió a la luz una problemática de la cual antes no se hablaba y sí sucedía? Son las dos cosas. En primer lugar, creo que tiene que ver con esto que vos señalabas, digamos, cómo empezaron a denunciarse, empezaron a salir a la luz, empezaron a hablarse estas cuestiones de la violencia. Sin embargo, también la violencia en especial tiene este efecto de cascada, que por eso que nosotros los profesionales que trabajamos en este tema decimos que hay que trabajar, manejar con mucho cuidado la información que se brinda, porque produce ese efecto cascada. La violencia produce más violencia. Digamos. Exacto. No solamente por la violencia, no solamente por el hecho de haber sido agredido, que sí, en general un niño agredido tiende después a ser el agresor, pero también por este efecto del modelo. Muchas veces se copia, se vive, se imita aquello que ha quedado como sin elaborar. Entonces una escena que ha sido vista y no ha podido ser tramitada por el niño tiende a ser repetida como un intento de elaboración. Ahora, doctora, cuando hablamos de este tipo de violencia en la escuela, que usted nos corrigió el concepto en realidad, ¿de qué tipo de manera se manifiesta? Estamos hablando de agresiones verbales que pueden suceder entre compañeros, de marginar a alguna otra persona. ¿De qué manera usted ve que se puede llegar a manifestar este tipo de violencia? En realidad hay como diferentes grados de violencia, diferentes tipos de violencia. Ya el mero hecho de una agresión verbal, de una humillación, de una palabra, un insulto, ya es violencia. Quizás debamos por ahí como definir qué es violencia. Es aquella situación o toda acción u omisión generada por un otro, pero con la intención de provocar un daño. Hay una intención de provocar un daño. Hay muchas veces que nosotros decimos hay situaciones de agresividad dentro de la escuela que no es violencia, que no llegan a ser actos de violencia. Sí cuando hay un intento de dominar al otro, ya sea por el insulto, ya sea por la discriminación, ya sea por el acto físico, digamos, del golpe, pero es cuando hay un intento de dañarlo al otro. Doctora, ¿y cómo se soluciona? ¿Cómo se trata este tema para ir de alguna manera mitigando los actos de violencia en las aulas y entre los mismos compañeros o tanto con los docentes como con los padres? Lo que pasa es que, ¿por qué ahora ha aparecido el fenómeno dentro de la escuela? Porque la escuela es una de las instituciones que están saturadas, decimos nosotros. Es una institución absolutamente estallada en su función y que ha dejado de cumplir el rol social no solamente de educador, sino también de control. La escuela ejercía un fuerte rol de control social porque tenía un modelo de sanción muy clara y al cual se lo respetaba. Dado que la escuela está estallada, ya no cumple esta función de regulador, por lo tanto entonces empezaron a aparecer estos comportamientos. Para mitigar o para erradicar la violencia tenemos que trabajar fuertemente, primero con todo el personal docente. Hay mucho malestar dentro del personal docente, de los directivos. Si nos empezamos a pensar, por ejemplo, empezamos a trabajar con los docentes, salen quejas hacia los directivos, de los directivos a los supervisores, de los supervisores, o sea, del mismo sistema educativo
sea público o privado, ¿no? En todo esto está ocurriendo este malestar, y también hacia abajo, hasta el mismo conserje. O sea, hay que trabajar con el conserje porque es un problema complejo y la solución no puede ser fácil. A problemas complejos no le podemos dar soluciones fáciles. Por lo tanto, hay que trabajar mucho con todo lo que es la comunidad educativa, con los acuerdos de convivencia, con las pautas de convivencia y obviamente con los papás. Desgraciadamente los papás son los más reacios, en realidad, para trabajar dentro de la escuela, ¿no?